La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Aquí va la radio. Podcast. Siempre. Siempre, siempre. In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Hey, love. Javier San Pedro es doctor en genética y en biología molecular, colaborador del País. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, Javier. Buenos días a todos. Sabes que Pere está, creo que facturando, o en el mostrador de facturación o en seguridad en el aeropuerto de Barajas. No sé, quizás que le han facturado a él o algo. Camino o a punto de coger un avión a La Habana, a Cuba. Luego explicamos por qué. ¿Nos escuchas, por lo menos, Pera? Sí, os escucho. Estoy en la T4, en el rincón más tranquilo que he encontrado. No puedo prometer que no suene He calculado cada 6-7 minutos hay algún anuncio y casi con público, porque estaba viniendo y me han parado dos personas. Primero una dice, eres el cazador de cerebros. Y te escucho en el A Vivir. Y digo, pues mira, vamos a entrar desde el aeropuerto. Y luego una, cuando he sacado el micro de la SER, también me he visto y yo casi estaba a punto de quedarse. Yo, lo que pasa es que me ponía nervioso. De quedarse, a ver cómo hablas desde un rinconcito. Pero te tengo que decir, Pera, que llevamos como 15 minutos intentando. O sea, te dimos un teléfono nuevo, un cable nuevo, un micrófono nuevo para que esto sonara perfecto. Y como científico que eres, esperábamos que fuera una tarea simple. Pero no ha sido tan fácil, ¿eh? No, pero estaba calculándolo porque tengo dos teléfonos con los que conectarme, dos cables diferentes, el nuevo y el anterior, y el micro es lo mismo. Entonces ahora sospecho del micro, porque claro, si no respondía ni con un teléfono... Yo sospecho del científico. El factor humano aquí ha sido muy relevante. Sí, puede ser. Pero bueno, no sé, a ver. No, funcionará, o funcionará mejor todavía, pero bueno, te escuchamos lo suficiente. ¿Sales a qué hora hacia La Habana? A las 12:10. A las 12. Entonces... O sea que vas a hacer el embarque en directo entonces, casi, ¿no? Claro, ya estoy en la T4, ya estoy pasado facturación, he salido con mucho tiempo por si pasaba algo con el micro, que al final sí que pasó. ¿Para qué vas a Cuba? Cuenta. Bueno, es un proyecto de cooperación internacional en ciencia, financiado por la Unión Europea, con apoyo también de España. Mira, ahora hay un anuncio, no sé si... Con destino a... Bueno, no sé si se entra mucho el sonido o no, pero bueno, Cuba tiene un trasfondo académico importante, una tradición, y en temas científicos, pues por el hecho de que también están muy aislados, sí que han desarrollado pues tema farmacéutico y tema veterinario, y pues por su cuenta. Lo que pasa es que, pues como muchos otros países, necesitan apoyos y asesoramiento en diferentes ámbitos, y el proyecto es muy amplio en diferentes áreas de la ciencia. Hay un componente de comunicación científica que me pidieron ir también a asesorarles en este aspecto, y yo, pues encantado. Estuve en Cuba hace 20 años, me dicen que está un poco peor de lo que estaba, no sé, la semana que viene os cuento. No, nos cuentas, y además contaremos algo desde allí con un invitado, y será interesante escucharlo, porque como dices, tiene un trasfondo académico y una historia de cultura médica muy, muy singular, en la que queremos indagar un poco. Oye, son los últimos 7 días, han sido una semana con algunos hitos también en lo tecnológico. Hay algo que, pasa del ámbito social casi al tecnológico. Australia ha prohibido las redes sociales a los menores de 16 años. Se cumplen también, justo se han cumplido 2 años del nacimiento de ChatGPT. Fíjate lo incorporado que está ya en nuestras vidas. Justo ayer. Ayer fue. Ayer se cumplieron 2 años.
algunos científicos opinan que no ha sido tan revolucionario como proyectábamos. Uno de los creadores, de hecho, dice que el modelo está en plena frenada y que no se esperan avances rompedores, más allá de que vaya a destruir el 80% de los puestos de trabajo creativos en el mundo, ¿no? Pues ni siquiera eso de momento, ¿no? Claro, el ChatGPT fue una revolución comercial, ¿no? El primer sistema basado en lenguaje natural, pues fue lo que generó todas estas expectativas comerciales, ¿no? Son estas expectativas económicas las que se están viendo frustradas, porque pese a que las empresas invirtieron un montón, las empresas de medio mundo invirtieron un montón durante todo este año en comprar estos sistemas o adaptar sus tecnologías para usarlos, no ven muy bien cómo van a rentabilizar esto, ¿no? Esto no quiere decir que los sistemas hayan fracasado, simplemente es que siguen funcionando igual que hace 2 años, lo cual ya nos empieza a sorprender, ¿no? Que una cosa no genere una nueva revolución cada 2 años, pero esto probablemente no va a ocurrir, porque toda la mejora de los modelos grandes de lenguaje, Large Language Models, en los que se basa en ChatGPT, Gemini de Google, Copilot de Microsoft, se basan todos en el mismo tipo de sistemas, necesitan tragarse toda la internet para procesarla luego, ¿no? para entrenarse, ¿no? Y ya se la han tragado, o sea que no tienen más textos que engullir, ni periódicos a los que piratear sin avisar de que iban a usar sus artículos. New York Times tiene abierta una demanda judicial por esto contra OpenAI y Microsoft. De manera que los líderes más inteligentes del campo, y mi favorito es Demis Hassabis, que es el jefe ha sido el jefe todos estos años de DeepMind. De DeepMind, la empresa que compró Google hace años, coautor de AlphaFold, el modelo de predicción de plegamiento de proteínas que ha revolucionado la biología molecular directamente, y además a Hassabis le dieron el premio Nobel el mes pasado, ¿no? Justo por este logro. Dice que solo con estos modelos grandes de lenguaje, o sea, con ChatGPT y demás, no va a haber ningún otro salto disruptivo. Que si queremos llegar a algo parecido a la inteligencia artificial general, que es algo más similar a la inteligencia humana, se necesitan otros enfoques y además varias ideas rompedoras, ¿no? Que no es meramente cuestión de fuerza bruta y de tragar textos, sino que estos sistemas funcionan con estadística. Además, habrá que volver a los sistemas de la inteligencia artificial antigua, o sea, la de hace 3 años, que utilizaba leyes lógicas de deducción y otros cuantos sistemas más, igual que nuestra inteligencia es multimodal y tiene todos estos componentes, ¿no? De manera que decepción comercial, no científica. Acabamos de ver un premio Nobel basado en estos sistemas, y que para seguir avanzando revolucionariamente a partir de aquí necesitamos nuevas revoluciones, ¿no? Es curiosa esta palabra que mencionas, ideas. Ideas, sí, que por el momento se le ocurren a unas pocas personas humanas. O sea, el ChatGPT está muy bien para hacer resúmenes, o te hacen un informe de una reunión. En fin, puede acabar con trabajos de bajo nivel, pero no va a sustituir a las grandes inteligencias creativas, ¿no? Estamos muy de bajo nivel y de medio nivel también, ¿no? Mucha gente que Es que lo que estás planteando es cierto, o sea, no hay la revolución tecnológica ya está hecha, pero el impacto social todavía está creciendo. Es decir, y habrá más aplicaciones de los Large Language Models y se integrarán en diferentes sistemas. Es decir, yo entiendo que dicen, no, el cambio tecnológico ya está hecho. Para que haya una inteligencia artificial general o lo que sea, hará falta algo más, pero la implementación social del ChatGPT todavía está creciendo. Yo sí que creo que lo que pasa es que también esto está en lo que llaman el ciclo de la exageración o el hype cycle, que aplica a todas las tecnologías. Cuando hay un desarrollo tecnológico, en este caso ChatGPT, o puede ser impresión 3D, o cualquier desarrollo tecnológico, el motor de combustión.
claro, siempre hay lo que llaman pico de expectativas infladas, ¿vale? Y entonces todo el mundo empezamos a hablar de que esto va a transformar la sociedad. Entonces, cuando pasa un poquito de tiempo y ves que sí que está transformando cosas, pero no tanto como lo que habías imaginado, se entra en el valle de la desilusión. Y esto está como muy estructurado. Y ahora lo que plantean esta gente es que estamos un poquito en el valle de la desilusión. Han pasado 2 años y ha habido cambios, pero no tantos como quizás se decía. Y después irá subiendo en el plató en un otro término que tienen para ir implementándose y sí que realizar estas transformaciones sociales. Última llamada para el pasajero Estupiñán, última llamada para el pasajero Estupiñán. Vale, ya me callo. Embarque urgentemente. Estoy pensando que esto del ciclo de expectativas ultra infladas y el ciclo de la decepción se puede aplicar a todo en la vida, y a todos. Sí. Muchos. Bueno, oye, hay un teléfono, por cierto, 638-855-349, un número de WhatsApp, si alguien quiere plantearos alguna duda, en tu caso, Pera, si alguien quiere meterte un poco de prisa para que no pierdas el avión. Dentro de un ratito escuchamos algunas de las llamadas o notas de audio, lo que quieran dejar. 638-855-349. Hablamos mucho de células madre. Hay unos científicos de Boston que han creado un banco de células madre de personas centenarias. Con una llamada, espera, ten cuidado. Última llamada para Estupiñán. Perdón. Han creado este banco de células madre de personas centenarias con la esperanza de descubrir qué es lo que les hace tan longevos. Hipótesis hay muchas. Hoy hay una nueva entrevista con un científico en el país, que también dirige un centro de envejecimiento, creo que en Pittsburgh, me parece que era, que solamente cita el ayuno intermitente como fórmula probada, porque te permite limpiar el cuerpo de lo que él llama la basura de las células, ¿no? Sí, claro, pero es muy diferente, porque perdona, Javier, que este es un tema muy tuyo, pero tranquilo. Pero es que, claro, una cosa es llevar una vida sana, ayuno intermitente o hacer ejercicio para envejecer más, ¿no? Pero en los centenarios no es solo eso, o sea, tienen que tener la biología a favor. Es decir, hay algo en sus células o en su ADN que es un poco diferente a la gente que también se cuida y no llega a 100 años, que quizás llegan a 90. Pero entonces, por eso es interesante ver qué ocurre diferente a nivel metabólico con los centenarios. Y lo que hacen es decir, hacer un banco de células madre para investigar cómo, pues quizás hacer organoides o hacer cultivos de personas centenarias. Algunos han hecho ya, sí, un mini cerebro. Claro, claro, y entonces comparar con personas que no son centenarias, decir, a ver, ¿qué a nivel celular, ya no solo de ADN, qué funciona diferente? Pues a lo mejor ven que detoxifican mejor algunas sustancias tóxicas, o que las mitocondrias funcionan un poco diferente, o cualquier cosa. Entonces, el secreto biológico ya no es el secreto de qué han hecho durante su vida para poder llegar a centenarios, sino qué hay en su biología que les hace un poquito diferente a los otros. Y yo creo que bueno, el planteamiento del estudio es muy, muy interesante. Sí, creo, está bien. Esto funcionará si este equipo de Boston, que de momento tiene unas pocas decenas de muestras, si consigue convencer a la comunidad científica internacional de que haga lo mismo, porque claro, tampoco hay tantísimos centenarios en Boston, por ejemplo, ¿no? Se requerirá que investigadores de todo el mundo intervengan en la construcción de un banco mucho más nutrido de muestras celulares, y después pues solo la imaginación será el límite. Ahí puedes estudiar toda la biología de gente que a lo mejor se murió aunque se haya muerto hace 20 años, ¿no? Tienes ahí líneas celulares, mini organoides, mini cerebros y todo lo demás para poder estudiar qué difiere en su biología e intentar obtener alguna conclusión que ayude a los demás, ¿no?
Este científico al que mencionaba se llama Thoren Finkel, es director del Instituto de Envejecimiento, profesor de medicina en la Universidad de Pittsburgh, y él decía que, claro, hemos conseguido prolongar la esperanza de vida, hace no tanto, era de 40 años. A principios del siglo XX. Claro, 70, 80, 90 incluso ahora, pero ya hemos topado con lo que él llama la barrera biológica, y es que estamos programados para desaparecer porque ya hemos cumplido nuestra misión en este mundo, que es reproducirnos. No, de hecho, según la biología. De hecho, eso ya lo hemos cumplido a los 40 años, ¿no? Por eso nuestra biología no nos ayuda a vivir 80 años ni 100. Estamos hechos para vivir 40. Por eso, hasta los 40 años es tan fácil vivir sano, ¿no? Por muchos excesos que cometa, tu cuerpo sabe repararlo. Qué bien te despierta los sábados por la mañana, cuando tienes 30 años. Sí. O te comes una bolsa de plástico y la digieres. Pero claro, la duplicación de los 40 a los 80 fue debida a la lucha contra las enfermedades infecciosas, ¿no? Antibióticos, vacunas y el mero saneamiento de las aguas. Ahora eso ya hemos tocado el techo ahí y hay que buscar otro... Pero déjame que te cuente rápido, porque justo el viernes estuve en el laboratorio de células madre reprogramadas en el Centro de Regulación Genómica en Barcelona, porque trabajar en antienvejecimiento es también trabajar en cómo reparar órganos, ¿no? Y ellos tenían un proyecto de retina. Mira, lo intento explicar muy rápido porque me pareció fascinante, y estaba estos organoides que decíamos. Es decir, tú coges una célula de la piel, un fibroblasto, ¿no? Y con unos factores determinados borras las marcas epigenéticas, le cambias cosas, y eso pasa a lo que se llama una célula madre reprogramada o iPSL, una célula que ya no es de la piel, ya no es de nada, puede convertirse en cualquier tipo de célula. Tú le pones unos factores allí y dices, mira, vas a ser una célula de retina, que es lo que están haciendo, y entonces pasas a tener un cultivo de células de retina, y entonces las haces crecer en mini retinas, lo que llaman organoides, o sea, una retina pequeñita, y cuando la ves al microscopio, es esa bolita que tú la ves a simple vista se puede ver como una mota de polvo, como 1 milímetro debe tener, flotando en un líquido, ¿no? Cuando la ves en el microscopio, alrededor tiene fotorreceptores, es decir, ya no son solo células, es como un mini órgano donde está la retina con fotorreceptores allí, y eso eventualmente, el proyecto, la aplicación final, es llegar a crear o tejido de retina o retinas completas para trasplantes en personas mayores que están perdiendo esa capacidad. Y lo mismo en laboratorios de diferentes partes del mundo, pues lo harán con diferentes órganos. Es decir, cuidándonos podemos retrasar el envejecimiento a estos límites que planteaba Javier. Biotecnológicamente podemos hackear un poco nuestros cuerpos o nuestras células para hacerlas o rejuvenecer a nivel celular o rejuvenecer los órganos o trasplantarlos. Entonces es como que es otro salto, es ese salto de biotecnológico, ¿no? Sustituir nuestros órganos por otros nuevos, excepto uno, el cerebro. Porque el trasplante de cerebro no les vendría mal. Pero... Pues sí, pero ya no serían ellos. Eso que ganaríamos. Una noticia que nos ha sorprendido a todos esta semana: 11 bebés han sido diagnosticados en Navarra con hipertricosis, que es una enfermedad conocida como el síndrome del hombre lobo, porque sale pelo por todo el cuerpo, después de que los padres de estos bebés usaran minoxidil, que es un fármaco contra la calvicie. Queremos hablar un momento con Daniel Ortega, que es dermatólogo en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, experto en tricología y en trasplante capilar también. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. Muchísimas gracias por la invitación al programa. ¿No se habían notificado hasta ahora efectos secundarios importantes de estos fármacos crecepelos? Realmente sí. Como todo fármaco, puede tener efectos secundarios, tanto el minoxidil como otros fármacos que utilizamos en alopecia, si bien son muy infrecuentes. De hecho, este problema que ha aparecido con el minoxidil ha aparecido con minoxidil tópico. Hay que precisar, los 11 bebés en los que ha aparecido no han sido todos en Navarra, ha sido una recopilación de casos en toda Europa realmente. Y sí que hace unos años, yo creo que todos recordaremos que hubo un error de formulación, y a bebés que les daban jarabe con omeprazol, hubo un lote erróneo, se les dio jarabe con minoxidil y pasó un efecto secundario parecido.
De todos modos, que un fármaco no sea inocuo no significa que no tenga un perfil de seguridad bueno, y yo creo que esto es algo que tenemos que recalcar. Yo creo que también hay que insistir en que después de retirar el medicamento a los padres hay una regresión de los síntomas, digamos, es decir, los bebés estaban de alguna manera medicándose al estar en contacto con los padres, ¿no? Efectivamente, al final era una exposición indirecta lo que tenían, estaban empleando, vamos a decir, el medicamento sin intención, no era un fármaco que estaba pensado para que lo emplearan ellos. Y bueno, pues efectivamente esa exposición indirecta, lo que hay que hacer es avisar que, de hecho, la Agencia Europea del Medicamento ha modificado el prospecto del minoxidil tópico para que después del uso pues los pacientes se laven las manos y eviten que los bebés entren en contacto con esas partes del cuerpo en las que se ha aplicado el fármaco. Pero eso ya lo decía el prospecto, que se lavaran las manos, otra cosa es que efectivamente, lo hagan, ¿no? Efectivamente, decía ya que se lavaran las manos, y ahora lo que han recalcado es, por favor, que los bebés no entren en contacto con las zonas de aplicación del fármaco. Yo creo que es algo muy lógico. Y todo esto es aplicación tópica, o sea que hablamos, por ejemplo, de que papá se echa la pomada en la cabeza y el niño va y echa la mano a la cabeza del padre o le chupa la cabeza directo, ¿eh? Exactamente, lo de chupar la cabeza es un poco más raro. Yo que tengo una bebé de 8 meses ahora mismo, sí que suelen coger el pelo. Entonces, si el pelo tiene residuos de minoxidil y luego el bebé se lleva las manos a la boca, puede haber un paso de minoxidil por esa vía. Hay otra vía que es un poco más infrecuente, pero que también aparece, que es en padres que hacen colechos. Si el padre se echa el minoxidil tópico por la noche, puede quedar remanente en la almohada y el bebé puede entrar en contacto también con la almohada, y de esa forma pasar el fármaco a la piel y absorberse vía percutánea. Pero bueno, de nuevo, recalcar que minoxidil tópico se venden más de 800.000 lociones al año, y que estamos hablando de un efecto secundario muy infrecuente que hay que tener en cuenta. Pero que la revisión de la Agencia Europea del Medicamento ha mantenido, digamos, la comercialización del fármaco. Y funciona, porque, no sé, para un crecepelo que funciona, resulta que le funciona al bebé, que es donde no quieren. La verdad es que la idea de darle crecepelo a un bebé, pobrecito mío, con los monos que están calvitos. Los bebés, afortunadamente, no lo suelen necesitar. Pero sí, como ya sabéis, son más sensibles a todos los medicamentos, entonces el efecto en los bebés puede ser especialmente llamativo, pero sí que es un tratamiento que es una herramienta terapéutica que usamos los tricólogos no solo para alopecia androgénica, que cuando hablamos de alopecia nos solemos referir a este tipo, sino como coadyuvante para casi cualquier tipo de pérdida de pelo, efectivamente. No suele valer en monoterapia, solemos tener que combinarlo con otras cosas, pero sí que es una herramienta muy utilizada y muy eficaz. Pera, en la T4, ¿vas a decir algo? Sí, porque justo lo que planteaba, porque yo alguna vez algún Google sobre cosas relacionadas con la calvicie habré hecho, no por interés particular, como muchos, ¿no? Y me sorprendía esto porque de alguna forma parecía que no era un efecto enorme, y me sorprendía que en los bebés sí, ya lo has respondido, pero ya que tenemos un experto en calvicie, o sea, ¿qué le vas a pedir? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué hay de lo mío? ¿Qué hay de lo mío, no? Sí, me imagino que te refieres a tratamientos que tengamos hoy en día o cuáles son las expectativas de los pacientes. Claro que sí, algo que resuelva su problema. Sí, nada, enmarcamos la conversación en alopecia androgénica, porque al final hay muchísimos tipos, entonces el apellido del tipo de alopecia es muy importante. En el caso de alopecia androgénica, que es la más frecuente, hay un amplio abanico ahora mismo de tratamientos, no solamente el minoxidil, que además de utilizarse vía tópica se pueden utilizar también vía oral. Hay tratamientos que llamamos de mesoterapia que se infiltran en el cuero cabelludo, y luego está la opción quirúrgica, la del trasplante capilar, y la verdad es que combinando unos y otros en función de las necesidades específicas del paciente solemos poder llegar a resultados satisfactorios en una mayoría de ellos, tanto hombres como mujeres. De todas maneras, ya que estás con nosotros, Daniel, he visto que España es el segundo país con más calvos del mundo, solo por detrás de la República Checa. Hombre, para ti es una suerte porque hay negocio, pero ¿qué nos está pasando como país? Bueno, realmente yo le doy un valor limitado a este tipo de encuestas. Esa encuesta se basó en un tamaño muestral de 4.300 pacientes en todo el mundo, que estamos hablando de muy poquita muestra.
Realmente sí que sabemos que, en Europa en general, en países mediterráneos, la prevalencia de alopecia es muy alta, hasta un 40% de la población la desarrolla. En otros países... o tenemos mucha testosterona, pues es también. Bueno, fundamentalmente a nivel genético, viene determinado a nivel genético por mutaciones en los receptores de andrógenos. Entonces, por lo que sea, en nuestra zona geográfica pues han acumulado más mutaciones que en otras áreas geográficas. O sea que no nos funcionan demasiado bien los receptores de andrógenos. Efectivamente, bien para unas cosas y no para otras. Eso podría explicar algunas cosas. Vale, bueno, pues vaya el uno por el otro, entonces. Daniel Ortega... ¿Por qué unos... Dime. Voy a preguntar que por qué unos pelos, por qué caen el de arriba. O sea, si los genes son los mismos en todas las células del lateral de la cabeza que de arriba o de la coronilla, ¿no? Exactamente, la genética es exactamente igual en todas las células del cuerpo, pero la expresión de los genes es distinta. Y realmente en la parte posterior del cuero cabelludo, en la parte de los laterales, el pelo no expresa esos receptores hormonales. Por lo tanto, aunque los niveles circulantes de hormonas sean los mismos en todo el cuero cabelludo, esa hormona no tiene a dónde unirse en esa parte de los laterales y en la zona posterior. Y por eso ese pelo no se pierde. Y de hecho es el que se utiliza para el trasplante capilar. Y por eso se llama los zócalos, lo llaman por ahí, ¿no? Daniel Ortega, que es dermatólogo en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, experto en tricología y trasplante capilar. Te agradezco mucho las explicaciones, Daniel. Cuídate. Muchísimas gracias, buen día. Hasta luego. Oye, otra cosa que quería comentar con vosotros, y esto, Javier, me vas a dar una explicación y espero que nos tranquilices, tiene que ver con la gripe aviar. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2024 se han diagnosticado ya 55 casos en humanos, 52 de ellos en Estados Unidos, 2 de ellos no habían tenido contacto conocido con animales. Uno, además, es el primer menor de edad infectado hasta ahora. Había un artículo en el New York Times esta semana y decía que lo único que se interpone entre nosotros y la próxima pandemia, que es esta, es la suerte. ¿Se nos puede acabar la suerte pronto? Sí, bueno, aunque es verdad que antes de que surgiera el coronavirus, la pandemia, ¿no?, de COVID-19, lo que ponía los pelos de punta, venimos a hablar de pelos, lo que ponía los pelos de punta a todos los virólogos del mundo eran los virus de la gripe, ¿no? Porque en el siglo XX hubo 3 grandes pandemias de gripe que fueron catastróficas, sobre todo la de 1918, llamada gripe española, aunque no lo es. Surgió en Kansas, en un cuartel de Kansas, en el último año de la Primera Guerra Mundial, y mató al doble de gente que la Primera Guerra Mundial, de aquel virus. En fin, en un contexto en que las tropas se estaban moviendo por todo el planeta, etcétera. Hubo otras 2, no tan letales, pero que también mataron a mucha gente. Eran todas de gripe. Y sabemos que las pandemias de gripe ocurren son zoonóticas. Esta palabra que aprendimos también en la pandemia de COVID. Quiere decir que saltan de animales a los humanos, ¿no? Y el virus que daba más escalofríos de todos era este H5N1. Yo llevo 20 o 25 años persiguiendo al virus por toda la... Espero que no os encontréis nunca. Espero yo también. Es H5N1, un virus de la gripe aviar altamente patogénico. Ha dado a lo largo de 20 años, ha causado graves pérdidas económicas. Ha habido que masacrar e incinerar a granjas enteras de pollos, ¿no?, y de otras aves por todo el mundo. Es un virus muy agresivo. Las pocas veces que salta a humanos, que son esas 55 que decía Javier antes, también es muy letal. O sea, su letalidad puede alcanzar la mitad. Recordemos que con una letalidad inferior al 1% la que ha formado el COVID-19. Este H5N1 mata a la mitad de las personas a las que se lo estás peorando, Javier. pero son 50 casos en el planeta, ¿sí? Y llevan 20 o 25 años produciéndose, ¿no? La única ventaja, aparte de tener buena suerte, que siempre está muy bien, la única ventaja de este virus es que estamos tan preocupados con él durante décadas que sabemos casi exactamente cómo tiene que mutar para causar una escabechina, ¿no? Su alta letalidad, combinada con una alta capacidad de propagación de persona a persona, sería una catástrofe que ríete tú de la COVID-19, o sea, sería algo que no hemos visto nunca.
aunque sabemos que los virus tienden a evolucionar para adaptarse mejor a su huésped, porque si el virus mata al humano ya no puede seguir transmitiéndose, etcétera. Y entonces los sistemas de vigilancia, incluida la vigilancia en granjas, o sea, la vigilancia zoonótica, están muy avanzados con este virus, mucho más de lo que estaban con los coronavirus, que era 0 aproximadamente, ¿no? De manera que con H5N1 tenemos la esperanza fundada de poder hacerlo mejor, porque estamos mejor preparados. A nivel molecular sabemos incluso las 5 mutaciones exactas que convertirían a este virus aviar en un agente pandémico. ¿Se podría forzar en un laboratorio esa mutación? Sí. ¿Por qué pregunto yo esto? De hecho, se ha hecho en laboratorios controlados. Publicar estos datos fue una verdadera bronca. Ahora 10 años. Porque los científicos, que eran un laboratorio americano y otro holandés, iban a publicarlos en Nature Science, y los asesores de seguridad de la Casa Blanca dijeron que ni hablar. En tiempos de Obama dijeron que ni hablar, que eso no se publicaba de ninguna manera. Y solo tras presiones científicas y de la Organización Mundial de la Salud y de la propia revista Nature, que no es americana sino británica, los científicos lograron que se haga lo que se tiene que hacer en ciencia, que es publicar los datos de manera que otra persona pueda reproducirlos. Esto, recuerdo un editorial del New York Times donde el editorialista se llevaba las manos a la cabeza, pero la mayoría de los científicos apoyan que estas investigaciones se hagan en público, con luz y taquígrafos, en laboratorios civiles, en lugar de los sótanos del Pentágono o del Kremlin, ¿no? Oye, llevamos también años hablando del camino hacia la medicina personalizada. En algunos casos parece que cada vez estamos más cerca. El ADN es algo así como el abecedario del organismo. Las proteínas serían el lenguaje. Esta es una frase que usas tú, ¿no? Bueno, no se me había ocurrido esa. Quizá el ADN, los genes son el guión de la película, y las proteínas son la película, ¿no? La película, o sea, sí. y el significado, digamos. Sí, los genes significan proteínas, ¿no? Es lo que llamamos código genético, justo eso. Es una manera de entender la vida humana, digamos. Es la forma de reproducirla, ¿no? Porque las proteínas no saben sacar copias de sí mismo. Entonces el truco es sacar copias del gen, que es muy fácil, y que el gen luego signifique las proteínas de la siguiente célula o del siguiente individuo. Está Marta mirándote, no sé si lo ha dicho bien, pero lo he hecho más o menos, ¿no? Perfecto, lo has dicho perfecto. Marta Isasa, que es jefa de la unidad de proteómica, ¿no? Correcto, proteómica. Proteómica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, bien. Podemos empezar por desmontar mitos, aclarar algún concepto. En la unidad de proteómica no trabajáis con carne y con pescado. No, trabajamos con las proteínas de carne y pescado, trabajamos con proteínas de células, sobre todo de cáncer, correcto, claro. De tejidos. Aunque nuestros genes son idénticos en todas las células del cuerpo, una neurona y una célula ósea tienen forma y funciones diferentes. Las proteínas son las responsables de que cada célula haga lo que tiene que hacer, ¿no? Correcto, las proteínas, a mi modo de entender, un poco como decía San Pedro, son las jefas, son las capitanas de barco, porque son las que ejecutan las funciones dentro de la célula. Y entonces la primera revolución de la proteómica es descubrir por qué cada gen que tenemos tiene una sola proteína. De hecho... Tiene más. Exacto. ¿No? De hecho, esto es una premisa que era un poco, los años 90, ¿no? Que pensábamos un gen, una proteína. Hoy en día sabemos que para nada esto es verdad. Hay alrededor de unos 25.000 genes que se traducen alrededor de unas 100.000 proteínas, pero después estas proteínas, que aquí está el kit, aquí viene el dinamismo... Espera, que sale el avión de Pera. Perdona, Marta. Buen viaje, Pera. Hasta luego. Bajadme el volumen. Que tengas un buen viaje. No tomes whisky con los ansiolíticos. Sí. No mezcles. Sí. Perdona, Marta, sigue con tu todo lo contrario. Esto es un programa de ciencia, lo siento. Eso que una vez tenemos las proteínas, como decíamos, tenemos alrededor de unos 25.000 genes que se traducen alrededor, de unas 100.000 proteínas, pero que realmente da esta complejidad
este dinamismo al proteoma, es decir, al conjunto de proteínas que se expresan en una célula, es que estas proteínas, una vez están sintetizadas, se modifican, ¿no? O bien por otras proteínas que se unen y por lo tanto cambian la actividad de la proteína, o moléculas orgánicas que se unen y no solo dictaminan la función de la proteína, pero sino también la localización celular. Y por lo tanto podemos pasar de tener alrededor de unas 100.000 proteínas a más de 1 millón de proteoformas. Y la proteómica, básicamente, basada en espectrometría de masas, es la tecnología, es la ciencia que nos permite estudiar este dinamismo del proteoma, estas más de 1 millón de proteoformas. Si se observa el comportamiento de las proteínas, ¿se puede determinar si, por ejemplo, un tratamiento está funcionando? Claro. Al final los fármacos lo que hacen es interaccionar con las ejecutoras, ¿no? Es decir, las proteínas. Por lo tanto, si nosotros estudiamos las proteínas, podemos entender el mecanismo de acción de por qué la droga A funciona para San Pedro, pero no funciona para Marta, por ejemplo, teniendo la misma condición de enfermedad o de perturbación, entiéndase perturbación. Incluso el mismo gen, ¿no? Porque puede que tú tengas diferentes elaboraciones de la proteína que yo, ¿no? Exacto, correctamente. Exactamente. Claro, y claro que lo que estás planteando, yo creo que la revolución actual en proteómica es que esto era teórico hace 10 años o 15, no mucho más. Sí. Y ahora, tanto con la inteligencia artificial, con los desarrollos tecnológicos, ya no es solo teoría, sino que podéis, y no solo investigación, sino que puede llegar al paciente relativamente pronto, ¿no? Exacto, pero este sería el objetivo, ¿no? El objetivo de todo científico al final es ir al campo translacional, a la clínica. Como bien dices, yo cuando empecé en proteómica, si íbamos a cuantificar unas 5.000, 6.000 proteínas en una semana, cuando estaba en el postdoc, pues eureka, ¿no? Era un muy buen proyecto. Hablas de esa época como si fuera hace 40 años y tienes como 25, Marta. No, ya tengo 25. Bueno, y espera, a mí 5.000 proteínas en una semana me parece... Pues ahora imaginaros, con la tecnología Orbitrap-Astral que el CENIO ha adquirido recientemente, estamos cuantificando más de 10.000 proteínas, más de 50.000 proteoformas en menos de una hora de análisis. ¿Qué nos permite esto? Exactamente, pues ir a proteómica de alto rendimiento, de gran escala, por lo tanto, traquear, monitorizar los pacientes a tiempo real y, por lo tanto, una comunicación, esperemos, fluida, clínica, ciencia básica. ¿Cuánto ha costado esa máquina? No, preguntaba si se está haciendo ha sido ya. Ha sido una inversión. Ha sido una inversión, ¿no? Ha sido una inversión por parte del CENIO. Originalmente el precio inicial eran un poquito más de 2 millones. CENIO lo hemos adquirido afortunadamente por una muy buena promoción que nos ha hecho. ¿Sabes qué? Dices esa cifra, Friday. Sí, Black Friday. Dices esa cifra y la dices un poco con miedo, como si fuera mucha. Me parece tan poco para hacer avanzar la ciencia, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Es como calderilla para un gobierno, por ejemplo, ¿no? Sí. De hecho, sí, teníamos pagado un poquito más de 1 millón y, como dices tú, no es tanto por el potencial de no solo de descubrir biomarcadores, sino también entender el mecanismo de acción, el mecanismo de resistencia y, por lo tanto, acercarnos más a una medicina personalizada. La ciencia y la tecnología son mejores amigos, ¿no? Si la tecnología no avanza, la ciencia no avanza. Por lo tanto, lo sabemos todos, lo repetimos, pero quizás en España faltaría también un poco más de dinero. De dinero, al final, ¿no? Así que muy agradecidos desde la unidad de proteómica del CENIO, al CENIO, obviamente, por la confianza y por la inversión, Marta, obviamente. Decías que esos análisis o algunos de ellos se pueden hacer mientras el paciente está en tratamiento, ¿no? De manera que llegas a tiempo a... Correcto. Nosotros ahora, por ejemplo, como la unidad, nosotros tenemos como objetivo colaborar con distintos investigadores del CENIO. Una de las líneas con las que estamos colaborando, por ejemplo, sería con el doctor Héctor Pernado, la doctora Núria Malats,
que tienen un proyecto que se llama Pancake, que básicamente es coger plasma de pacientes de cáncer pancreático a un punto muy temprano. Intentar ver si estos análisis nos identifican biomarcadores, diferencias entre distintos pacientes que nos pronostiquen el cáncer de páncreas, que es tan y tan mortal. Sí que después hay otro proyecto, ¿no?, de gemelas digitales con el doctor Quintela, que básicamente en este se cogen muestras a tiempo cero, 3 meses, 6 meses, 9 meses y 12 meses, y entonces de mujeres con distintos tipos de cáncer, mama, pulmón y hígado, y intentemos entender a tiempo longitudinal, ¿no?, cómo estas pacientes van respondiendo a los distintos tratamientos a nivel molecular, y por lo tanto entender por qué unas reaccionan bien y las otras no. Y al final esto es lo que nos da la tecnología como la proteómica. ¿Y la proteómica puede ayudar a elaborar antibióticos para los que no hayamos desarrollado resistencia? Sí, esto sería un campo, acabas de abrir una caja de Pandora, Javier, esto sería el campo de la inmunopeptidómica, ¿no? La inmunopeptidómica otra palabra que me tengo que es una otra palabreja de estas en ciencia. La inmunopeptidómica básicamente es sistema inmunológico, proteoma, inmunopeptidómica. Básicamente, comunico a los oyentes que Marta está moviendo las manos como si estuviéramos viendo en una pizarra. Sí, perdón. En el estudio la estamos entendiendo mejor. Sí, siento que me va a examinar al final del programa y me estoy poniendo nerviosísimo. No me voy a mover tanto. Voy a tener las manos quietas. No. La inmunopeptidómica nos permite estudiar los péptidos que se presentan cuando hay una infección, ¿no?, del complejo del sistema inmunitario, que es el MHC. Este complejo libera unos péptidos en función de cuando hay una interacción virus-bacteria, y estos péptidos se pueden identificar mediante espectrometría de masas, mediante proteómica. Y por lo tanto sí que se podrían estudiar estos péptidos, no solo para desarrollar vacunas a nivel personalizado, sino también para combatir resistencias. Esas resistencias antibióticos. Sí, hay un oyente, correcto, por cierto, que te pregunta a ti, Marta, una oyente, si todo esto que cuentas podría servir también para el cáncer de ovarios. Absolutamente, sirve para cualquier tipo de perturbación, entiéndase perturbación como enfermedad, como tratamiento químico por tratamiento farmacológico, cualquier tipo de modificación a nivel del proteoma, sí, absolutamente sí. ¿Espera? Sí, no, es que justo ahora. O sea, la primera revolución que estabas planteando de poder entender la estructura de las proteínas es fascinante, y puedes comparar qué funciona bien, qué funciona mal, pero esa caja de Pandora que deciste que abrías con Javier es como diseñar proteínas que esto también es science fiction hace 10 años, diseñar proteínas con funciones concretas. Es decir, si el ADN es el guión de la película, las proteínas son todo lo demás, son los actores, son los focos, son los extras, son los decorados, y poder inferir qué estructura de una proteína puede, o sea, son los enzimas, o sea, puede hacer una función en salud, pero incluso a nivel industrial o a nivel energético. Es decir, es como biología sintética. O sea, la idea está de decir, entendemos cómo funciona la vida. Este es el primer paso, entender cómo funciona la vida, pero poder tocar cositas, que ya es ingeniería, ya es biología sintética o bioingeniería, como se le quiera llamar, y es decir, vale, pues hagamos una proteína que haga esta función. Ya no solo ver que esta proteína funciona mal porque está dañada, sino que dices, tenemos una bacteria resistente, que no hay ningún antibiótico que pueda atacarla. Es decir, pues mira, yo miro la estructura de su membrana, y si tuviéramos una proteína con esta forma, sí que la atacaría, y diseñarla. Y construirla. O sea, esto, yo es que soy bioquímico, y si me lo preguntas cuando estaba haciendo la carrera, es como, sí, hombre, en el futuro, pero muy lejano, y ya es una realidad casi. Absolutamente, ya es una realidad, sobre todo en
empresas biotecnológicas, esto ya es hoy en día una realidad, absolutamente sí. ¿Una proteína contra la calvicie? No sé si seguramente no es si las proteínas están, no es una proteína contra calvicie, es una droga que actúe contra la proteína y que active pero no o que desactive en este caso la calvicie. Pero no en el bebé. Pero mira, dejadme que os cuente una cosa, porque hace 2 semanas estuve en un laboratorio de biología sintética y hay bacterias que viven dentro de la dermis, es decir, no en nuestra piel, sino dentro de la piel y al lado de los folículos capilares. Había una investigadora que decía, si cojo estas bacterias y las modifico genéticamente para que tengan, para que expresen un fármaco contra la calvicie que va directamente al folículo capilar o como se llame. Es decir, que una vez la tecnología está, en cualquier laboratorio, en cualquier empresa, la aplicarán para todo lo que se imaginen. Y, o sea, yo creo que vienen unos años fascinantes. Esta manía tuya con la calvicie me está empezando a resultar sospechosa. Sí. ¿Por qué vas por ahí preguntarle a todo el mundo por la calvicie? Ya. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Hay una llamada... Mira, si quieres quédate un segundito, Marta, por si acaso también tienes opinión sobre esto. Hay una llamada. Es Miguel Ángel de Madrid. ¿Estás ahí, Miguel Ángel? Buenos días. Hola, buenos días, sí. ¿Qué tal? Pues adelante con tu pregunta. Bueno, es referente a la regeneración de células que se comentaba hace unos instantes. Se me ha ocurrido, y porque lo sufro, del cartílago de la rodilla, lo que es el menisco. Entonces mi pregunta era si de alguna manera se puede recuperar e insertar en su lugar inicial de una manera eficiente, vaya, y no sufrir de dolores de menisco. Y no poder seguir jugando al tenis. Gracias, Miguel Ángel. Cuídate, cuida ese menisco. No sé si alguno de vosotros sabe de meniscos. Llevo yendo a hablar de células madre para regenerar el menisco desde que tengo uso de razón, prácticamente. Pero no sé cómo está el tema. Haría falta un especialista en Haría falta Sí, a mí también se me escapa un poco este tema, sí. Javier, de Barcelona. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Hola, muy buenos días. Nada, yo quería lanzar una duda que tengo a San Pedro, a Pera, si aún le da tiempo antes de que salga el vuelo, y es a raíz de la prohibición en Australia de acceso a redes sociales para menores de 16 años sobre el cerebro, si se ha desarrollado, si ha madurado como para identificar amenazas o filtrar riesgos, igual que en etapas maduras o adolescentes o de adultos. Gracias, Javier. Yo creo que este es un tema que podíamos dejar para otro día, porque está muy bien plantearlo desde el punto del desarrollo cerebral. Sí. ¿No? Porque estas medidas políticas se deben a que hay indicios científicos de que el desarrollo cerebral de los adolescentes se puede alterar, sí. Pero eso es un tema en sí mismo, sí, sin duda. De hecho, alguien planteaba que había que prohibir el uso del móvil no a los menores de 16, sino a los mayores de 50, ¿no? Pues es mucho más importante, pues son los más pesados. Marta Isasa, que es jefa de la unidad de proteómica, que con telefonía móvil tiene poco que decir, ¿no? Del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Mil gracias por explicarnos tu trabajo. Enhorabuena por la compra de esa máquina tan barata que habéis comprado. Ojalá caigan muchas gracias a vosotros por el interés. ¿Cuánto cuesta un jugador de fútbol? No hagamos demagogia. Bueno, o hazla tú si quieres. Gracias, Marta, cuídate mucho. Gracias a vosotros. Y Pera Estupiñán, Javier San Pedro, a ti, Pera, desde Cuba la semana que viene. Un abrazo. Abrazos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.